Entonces queda muy claro. No es cierto. Sí, No, no es cierto. queda muy claro, ¿no No es es cierto. cierto? No, no es cierto. Sí. No es cierto. ¿Qué debe quedar muy claro? Queda muy claro. Ay. Si yo digo esto, Ay, no, ya empezamos con 101. ¿qué es esto? No sé. ¿Qué es esto? O sea, no sé para hacer. ¿Qué es esto? O transferencia. ¿Qué es esto? Calle es Eso 101. es el paso del ser al no ser para ser. Ya, pero ¿qué es? Espíritu absoluto. Muy bien. ¿Y esto qué es? Eso es contra la transferencia en el espíritu absoluto. No, no hay contraprestación en ningún lado. Entonces es una desintegración. No, ¿qué es esto? Sería el campo ontológico. No, ¿qué El pasa? vacío. No. El espíritu no absoluto. Infinito. Basta, Kai. Basta. A ver, dale Calle, ese permiso. polo está sucio. Calle. Ya, dale Ponle permiso. una ropa sucia. Vamos. Esto es espíritu absoluto. No. ¿Qué te dijo? ¿Me entiendes? Esto es la inversión del espíritu absoluto. La voluntad de ser. ¿Me entiendes? Cuando estudiamos la voluntad de ser, la estudiamos en la ¿Y por qué le religión. pones un versus? ¿Qué? No le pongo un verso, voluntad de ser. Y Voluntad de aparece ser. VS versus. Sí, es voluntad de ser. ¿Voluntades con V? Ajá. Bueno. Voluntad de ser. ¿Listo? ¿Por qué voluntad de ser? Vamos. Y entendamos muy bien. Cuando Kai dice campo ontológico, dice acá cero. El campo ontológico es el cero. Claro, eso tiene mucha razón. Pero hay que entender, y eso hay que verlo con G, ¿no? ¿El ser es un campo ontológico? ¿El ser? Sí. No. ¿Por qué no sería un campo Porque ontológico? el campo El campo ontológico ontológico se es un encuentra en el concepto vacío, en el científico no ser. que está en el no ser como un conjunto de interacciones que hay en el campo ontológico. Porque las interacciones son las que te dan un campo ontológico, pero el ser es la unidad indeterminada. En ese sentido no hay campo ontológico. Y realmente en la nada en sí misma tampoco hay un campo ontológico en sí. Es cuando tenemos todos los espíritus interactuando que hay campo Es la ontológico. atracción del no ser. ¿Qué dices? El campo ontológico es la atracción del no ser. El campo ontológico está en el no ser a partir de las interacciones que se dan en él. Y ahí es donde se crean pero los si se dan sistemas. interacciones en él es porque el hombre lo ha traído. Si hay interacciones en él es porque el espíritu lo ha develado. Porque la persona lo ha traído. No, el espíritu, Kai. Recuerda que es el espíritu. Claro, tú dices la Pero persona. si el espíritu lo hubiera... Pero si el espíritu lo hubiera traído, entonces sería ser. Si el espíritu lo ha traído. El espíritu ha traído el ser y el no ser, el ser y el no ser. Y permanente atracción de ser y no ser va a construir un Pero campo entonces sí ontológico. sería el no ser en sí. No, el campo ontológico es el conjunto Pero de si no interacciones. es el no ser en El sí, no entonces ser en no sí se no es un puede campo llamar. ontológico porque es una nada en sí. Recordemos que todavía no hemos visto eso, pero el concepto de vacío cuántico, que es un vacío de campo, es el concepto donde no hay mayor interacción en el campo, donde está la mínima interacción posible. Entonces estás en imitación. Pero cuando estás en mínima interacción posible, es el campo casi vacío, ¿entiendes? Pero realmente el vacío en sí mismo no es un campo, es como si tú estuvieras separando el ser, cosa que no se puede hacer. ¿Entiendes? Es una abstracción en la que tú separas el ser. Claro, nosotros sí separamos el ser porque al vaciarnos traemos el ser y entendemos que el vacío transfiere el ser. ¿Entiendes? Pero al final el campo ontológico no es un vacío, sino es el vacío repleto de interacciones. Repleto de interacciones. Vamos a entender eso cuando veamos todos los videos. Todavía no vamos a entender. Ahora lo que quiero que entendamos es que el espíritu absoluto se convierte en voluntad de ser. Entonces, hemos hecho toda la metaestructura del espíritu absoluto. ¿Cuál es la metaestructura del espíritu absoluto? A ver. Ya, empecemos por su arquetipo. ¿Cuál es el arquetipo del espíritu absoluto? El arquetipo es el chamán. Ya. Chamán apóstol, ¿no? Es el chamán apóstol. Chamán apóstol. Ya.
¿Cuál es la metaestructura de la voluntad de ser? No, metaestructura de la voluntad de ser. ¿Cuál es el arquetipo de la, de la voluntad de ser? Sí. ¿Cuál es el arquetipo de la voluntad de ser? De la voluntad de ser. Claro. Recordemos que la voluntad de ser es el antiespíritu. ¿Entiendes? Entonces no sería El el árbol antiespíritu. bajo el árbol, no sería el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué dices? Arquetipo. ¿Qué dices? El árbol de la ciencia del bien y del mal. No, su arquetipo es la matria. La materia. ¿La tierra? El arquetipo del antiespíritu es la matria. Pero el arquetipo del espíritu absoluto invertido es el apóstol chamán. Pero siempre desde la matria. ¿Por qué es de la matria? Porque Entonces la simplemente matria, son los nombres invertidos. claramente. ¿Y por qué es de la matria? Pero siempre desde la matria. Porque la matria es el arquetipo del antiespíritu. Y ella puede invertir todas las cosas. Claramente. ¿Qué ha pasado en el chamán apóstol? El chamán apóstol está en una actitud existencial o esencial. Existencial. No, ¿Por qué esencial? Wayuska. ¿En qué actitud está el chamán apóstol? En Esencial. ambas. Esencial, ya. Pero no se dice así. ¿Cómo se dice religiosamente esa actitud? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama religiosamente? Sí, diría esencial si estuviera en el espíritu subjetivo. ¿Manjas? Pero en religión le decimos... Devoción. No, en religión, ¿cómo le llamamos? La religión... ¿Cómo dividimos la religión? Profana. Muy bien, la religión profana, ¿cuál es? ¿Cuál es la religión profana? ¿La religión profana es la esencial? Sí, ¿no? No, Ah, no, sería la del chamán. caramba, Pone. basta. ¿Cómo dividimos la religión? ¿Religión profana y religión? ¿Religión profana y religión? No son religiones apócrifas. Caramba, ¿religión profana y religión? Santa. No. ¿Qué decimos? Religión profana y religión Revelada. sagrada, caramba. Joder. ¿Cuál es la diferencia entre religión santa y sagrada? Mi amor, hay una diferencia clara. La religión sagrada es la que intenta anular el tiempo. Con eso hemos empezado hace 2 años todo el taller teórico, entendiendo la diferencia entre religión sagrada y profana, que es lo más importante. La religión sagrada es la religión que intenta superar el tiempo para volver al paraíso perdido y hace un retorno, que es el clásico movimiento conservador. Yo entiendo que el pasado fue mejor y quiero volver a este pasado, pero no como un pasado histórico, sino como un pasado ahistórico donde la historia y el tiempo ya no tienen fuerza, ya no rigen el movimiento, a tal punto que hago ritos para retornar permanentemente al paraíso perdido y hacer que el tiempo sea reversible. ¿Me entiendes? Y lo profano, en cambio, yo vivo en el tiempo, existo en el tiempo y tengo una visión progresista, porque yo entiendo que en el tiempo va a venir la salvación. ¿Me entiendes? Y la visión santa es la que sintetiza singularmente lo sagrado y lo profano. Es esa singularidad que es tanto sagrada como profana. ¿Me entiendes? Si yo les digo, ¿el cristianismo es sagrado o profano? Profano. ¿Qué es el cristianismo? ¿Sagrado o profano? ¡Profano! ¿Qué es el cristianismo? Tú dirás que no. Profano, porque estamos esperando a la segunda vuelta de Jesucristo. No, es santo. El ¿Ves? Por eso te dije, cristianismo tú es dirías santo. que no. Pero para mí es profano. El cristianismo es santo. ¿Me entiendes? Claro, el cristianismo va y abre un horizonte profano. Y es de lo primero que abre un horizonte profano porque va a vivir la historia. Pero no porque quiera la historia. El cristianismo no ve la historia como una cuestión progresista y que va a traer paz y libertad. El cristianismo ve el progreso en el hombre como la abundancia del pecado. Y lo que espera es la interrupción de esa historia. Una meta-historia, una historia de la salvación que es distinta. Entonces lo que pone es al paraíso al final de la historia, pero es al final. No tiene esta visión progresista histórica de querer la historia y de decirle al hombre, tú vas a poder hacer la historia y poder hacer bien. Lo que le está diciendo al hombre es, tú vas a poder hacer la historia y aunque tú estés ahí, lo que te toca a ti es tener la esperanza de la venida de Cristo, porque la historia va a ir siempre a mal. No es cierto, antes te podían hasta vender al cielo. Que no, la base cristiana
Bueno, claro, hay diferentes hermenéuticas. Es que al final de Luego los es que tiempos recién ha ido cambiando y llega ellos entonces Dios. han estado adaptando a la No, sociedad. y no, así. no, no, no. La base está muy clara en el Apocalipsis. No, no te está diciendo que la historia va a ser bonita, al contrario. Te dice que el mundo se une en el régimen de un anticristo, que es el final, el régimen diabólico, y te dice en todo momento que el mundo está regido por el diablo. Entonces, no ¿Ves, quieren, papá? ¿Por qué votas por Pedro Castillo? no quieren al mundo ni a su historia. Al contrario, no tienen una visión progresista. El cristiano no tiene una visión de progreso, no cree en la historia, no cree en el hombre transformando la realidad y pudiendo mejorarla. No, eso no es cristiano. El cristiano lo que tiene es la esperanza de que venga alguien, y que no es alguien, sino es Cristo, Dios mismo, y termine la historia. ¿Entiendes? Que por el hombre termina muy mal. ¿Entiendes? No es una religión sabia. Las religiones también se pueden dividir en místicas, proféticas y sapienciales. No es una religión sapiencial, aunque tiene su sapiencia y tiene todo esto, es más que nada una religión profética. Y lo que profetiza siempre el profeta es terribles calamidades. ¿Entiendes? Es lo que casi siempre se ve en la profecía. Y se queda como esperanza la redención en Dios mismo. No hay ¿Entiendes? ninguna Y hecha esperanza. por Dios mismo. Sí, la esperanza es clara, pero no está en el hombre, está en Dios. No, no hay esperanza en el hombre, ¿entiendes? Porque al final el hombre no puede superar su dualidad y termina abundando el pecado. Entonces, esta religión es sagrada, esta religión es profana. Ahora, ¿la profana es algo terriblemente malo? No. No, No, porque al final marca el progreso Somos y marca pros. la existencia en el tiempo. El problema es que la profana no es santa y la sagrada tampoco. Entonces ambas cosas no llegan realmente a develar el ser, porque son una parte del ser. ¿Entiendes? Es lo sagrado, porque intento superar el tiempo y lograr el paraíso perdido, volver a él, y lo profano, que intento mejorar el mundo. ¿Entiendes? Y entenderemos que el proceso básico de estas religiones son en lo sagrado que tenemos la evangelización. Evangelización. ¿Entiendes? Ese es el proceso de la religión sagrada, se evangeliza. ¿Entiendes? Y en lo profano lo que tendremos será la revolución. Son los grandes procesos del espíritu. Porque entiendo para qué escribes igual. Esos son los procesos del espíritu. En el proceso de la evangelización, yo soy el culpable, muero a mí mismo y siéntate, güey. ¿Por qué? Porque te estás durmiendo, siéntate. no me estoy Ya, durmiendo. siéntate. Ya. Siéntate, No, me Guayusca. estoy durmiendo. Siéntate, estás echando, estás durmiéndote. No me estoy durmiendo. Guayusca, vamos a ¿Qué? ver. ¿Cuál es en la religión, a ver, primero esto, ¿qué dice acá? ¿Qué es esto? No se entiende tu letra. No, pero lo he dicho, ¿qué es esto? Pero ¿cómo voy a entender tu Porque letra? lo he dicho, ya se ha entendido y lo he repetido millones de veces. ¿Qué es eso? No lo has repetido millones de veces. Sí, Lo que acabas basta, de decir es Guayusca. ¿Qué es evanescencia. eso? ¿Cristianismo? Basta. ¿Cuál? 101, ¿qué es Ah, eso? ya pensé que estabas señalando el de abajo. 101, ¿qué es eso? Es un ratito, acá lo había dicho. Espérate. ¿Viste? Oye, ¿cuántos Ya, años te lo he dicho? siéntate, Guayusca, Ah, siéntate. pero ya. sí que lo dijo, no tú, y lo repetí Siéntate, una vez. basta, yo lo he repetido miles de veces. No lo has repetido No estás miles de atendiendo. veces. Siéntate, espíritu absoluto, caramba. ¿Ya? Eso lo he repetido millones de veces. ¿Ya? ¿Y qué es esto? 010, ¿qué es? ¿Cuál es la inversión del espíritu absoluto? Lo digo yo. Sí, dilo. Ah, ya, la inversión del espíritu. ¿Qué pasa, caramba? ¿Mata apóstol? Es la voluntad de ser. Muy bien, Kai. Voluntad de ser. Esto es voluntad de ser. Espíritu absoluto invertido es voluntad de ser. Esta es la matria misma. Es voluntad de ser. Entramos en la voluntad de ser cuando el ser se devela, cuando el ser de pronto se devela como existente, pero este ser luego pasa al no ser. ¿Entiendes? Es muy importante que entiendan esto. Aquí hay como una levedad del ser, porque el ser está en unidad, indeterminado.
Aquí pasa una gravedad del devenir, en el no ser se va a determinar siempre con un código, pero acá no logra determinarse. Llega a la levedad del ser otra vez y se redime. ¿Me entiendes? Esa es la cuestión siempre. En cambio, acá está en una gravedad del devenir, llega una levedad del ser y vuelve una gravedad del devenir. Recordemos que no son así. Ya quisiéramos que el espíritu absoluto y la voluntad de ser sean vacías e indeterminadas. No, se determinan con códigos, quedan atrapadas en códigos. ¿Me entiendes? Entonces la cuestión es ver la inversión de el espíritu absoluto. Y acá lo que tenemos es revolución. ¿Me entiendes? La matria marca todo un feminismo, pero la matria invierte todos los espíritus. Por ejemplo, veamos esto. Este es el espíritu. Salud. 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 ¿Qué espíritu es este? Revelado. Ya, tú no, Kai. ¿Qué espíritu es este, Wayuska? Revelada. Ya, vamos. Si recuerdan, ¿cuál es la superestructura de este espíritu? ¿Te refieres con...? Superestructura. ¿Cuál es la superestructura de este ¿Te espíritu? refieres a cuál es su arquetipo? Superestructura. No he dicho metaestructura. ¿Era religiosa? El arte. Ah, no. Muy mal, Era Wayuska, sin... el arte, Ah, ya. superestructura. Vamos. Si yo lo invierto, lo que tenemos aquí es esto. 0, medio, 0. ¿Y esto qué es? Voluntad de poder. Voluntad de poder. Exacto. Voluntad de poder. ¿Entiendes? Y el arte. ¿Cómo se llama a este arte? ¿Cuál? ¿Cómo se le llama a este arte? ¿Cuál? A este, el espíritu revelado. ¿Cómo se le llama? ¿Qué tipo de arte es? Si es espíritu revelado, arte revelado. No. ¿Qué tipo de arte es? Eso. Si esta es la religión sagrada, este es el arte. ¿Profano? No, caramba. En la religión hacemos esta distinción entre sagrado y profano. Sagrado, profano, síntesis, santo. ¿Entiendes? Aquí no hacemos esta distinción. Vamos. ¿Qué tenemos? Arte prehispánico. No, ¿El arte caramba. sagrado? No, vamos, están adivinando. Clásico y... No, hemos visto eso en los estilos. No, este es el arte sublime. Sublime. Y el otro abyecto. Muy bien, Kai. Sublime. Ya. Este es el arte sublime. ¿Qué quiere decir sublime? Que todos mis instintos, toda la cuestión que tengo, se sublima en formas armoniosas, en formas que velan todo Ay, este papá, instinto. dice Roblime. Sublime, sublime, Sublime. Aunque le escribiste con R. sublime. Y entonces, ese es el arte sublime. ¿Qué voy a hacer con el sublime? Paso de esta gravedad de mis instintos a una levedad del ser. Sublimo todos mis deseos y los idealizo en formas proporcionadas, en formas armónicas, en formas que logren atrapar por su belleza, por su estética, por su, entre comillas, idealidad. ¿No? Me acerco al arquetipo mismo. No estoy tratando de mostrar las cosas tal y como se ven en la realidad, sino tal como son en su esencia arquetípica, sublimadas en esta belleza idealista, media platónica. Entonces, es lo que intento con el arte sublime. Me desapego del instinto y lo sublimo. ¿Y el otro arte cómo se llama? Abyecto. Abyecto. A diferencia del arte sublime, acá más bien tomo el sublime que he tenido, la sublimidad, y agarro y la pongo en el abyecto, ¿no? Está la sublimidad, está el hecho, y le empiezo a desestructurar. Y empiezo ya a mostrar y a develar lo que está detrás de esa sublimación, que son estructuras de poder, que son estructuras sexuales, que son estructuras instintivas. ¿Me entiendes? Y las develo. Ya no se trata de que yo sublime y ponga toda la sublimación. Se trata de que yo devele lo abyecto que hay en todo esto, esta abyección y esta estructura de poder que hay en toda esta forma y construcción estética. Y develo todo lo que hay social, política, sexual, instintivamente, develo todo lo que hay ahí.
Y espiritualmente, pero desde el espiritual de una voluntad, hasta llegar a la potencialidad misma de la naturaleza, a la simple potencialidad caótica de la naturaleza. Voy a develar simplemente la potencialidad, esta potencialidad numerológica que no puede verse, este caos tremendo y siempre permanente, que está más allá del espacio-tiempo. ¿Entiendes? Si esto es santo, esto tiene que ser bello. Esto tiene que ser bello. Tengo que lograr belleza. Al final, siempre va a ser belleza. El arte siempre va a ser revelación de belleza. Un arte bello, una bella arte. Pero ya no la bella arte en un sentido sublime, sino la belleza que realmente devele verdad, ¿no? Esta belleza que realmente es bella porque está como limpia, superando toda su abyección, superando toda su... En fin, pero ahí tendríamos que entrar ya a los otros espíritus, ¿no? Tendríamos que pasar el espíritu integrado para lograr eso. Por ahora estamos solamente en el antiespíritu. Entonces, ese es el arte. Siempre la inversión del arte es difícil entender qué artistas vamos a ver acá, qué religiosos vamos a ver acá, porque realmente a los religiosos que vamos a ver acá serían a los revolucionarios, los religiosos de la voluntad de ser, pero que al final quedan muy mal. Y a los artistas más abyectos. Ahí me gustaría mucho que vean a la performance Mariana Abramovich. Ahí la vamos a estudiar, a Boyce, y a otros artistas X que vamos a estudiar. Pero en la filosofía tenemos en esta voluntad de ser a nuestro amigo Heidegger, y en la voluntad de poder a Nietzsche, y en la voluntad de ser, para empezar realmente el acontecer del ser, la que hemos visto ahora, a Simone Weil. Porque Simone Weil nos permite el acontecimiento del ser. Se vacía y el ser acontece. Esa es la clave. Me vacío y el ser acontece. Me vacío y el ser acontece. Pero luego otra vez vuelvo a mi vacío. Es una gravedad del dir. No es así. En la realidad no es así. Esto es muy abstracto. En la realidad esto está lleno de códigos. Códigos. En la realidad todo se codifica. ¿Entiendes? Siempre está lleno de códigos. Es el Dharma. Se llenan de códigos. ¿Entiendes? Lo que tendríamos que lograr es el vacío que debe en el ser. ¿Está claro? Ahora, ya hemos visto estos. Ahora veamos Ahora vamos a preguntarnos el objetivo. el espíritu subjetivo. Veamos el espíritu subjetivo. Y para entrar al espíritu subjetivo nos vas a leer el libro de Jung. No, porque es filosofía. Para entrar al espíritu objetivo es que tenemos que leer el libro de Jung para entender todo lo demás. Pero entendamos el espíritu subjetivo un poco. Vamos. ¿Cuál es la metaestructura del espíritu subjetivo? Sí, ¿cuál es el arquetipo? Guerrero. Espíritu subjetivo. El espíritu revelado es guerrero evangelizador. El profeta. Muy bien, el profeta. Profeta. Muy bien. Este profeta puede ser un profeta del ser, un profeta del no ser. Este profeta, ¿ya cómo se escribe el espíritu subjetivo? 1, 0, 1 tercio. Sí, está muy fácil, ¿no? 1, 0, 1 tercio. Vamos. ¿Cuál es la biodramaturgia del espíritu subjetivo? Para entender la metaestructura. ¿Cuál es su conflicto? ¿Cuál es el conflicto del espíritu absoluto, Wayuska? Entre el deber y el querer. Ya, muy bien, Kai, muy bien. ¿Pero cuál es el conflicto del espíritu absoluto, Wayu? ¿Yo no dijo que entre el deber y el querer? Carajo, estoy hablando del espíritu subjetivo. Ah, ya. Entonces entre el ser y el tener. Muy bien, ese es tu conflicto. ¿Cuál es el conflicto del espíritu revelado? El espíritu revelado entre... ¿El espíritu revelado cuál es? Entre el querer y el deber. Entre el deber y el querer. Eso es el espíritu revelado, entre el deber y el querer. Deber, querer. Entre el deber y el querer. ¿Cuál es? Sí, entre el ajna y el svadhisthana. ¿Y cuál es el conflicto del espíritu subjetivo? Ya sé que tenemos los chakras.
¿Cuál es el conflicto entre el espíritu subjetivo? ¿Cuál es el conflicto entre el espíritu subjetivo? ¿En el espíritu subjetivo? Sí, ¿cuál es el conflicto? El conflicto político. No, no lo llamamos conflicto político. Este es el conflicto del espíritu absoluto. Y lo llamamos conflicto. ¿Cómo se llama tu conflicto, Boyuska? Yo dije, no, Entre el ser y el otro. ¿Cómo se llama el conflicto? No me acuerdo. Ontológico. Ay, ya. Es el conflicto del ser. Onto, ser, logos, estudio. Que más que nada logos es... Ya vamos a ver. Este es el logos que está en ontológico. Pues este es ontólogos. Porque es de eso que está formada la palabra. De onto y de logos. Ontológico. ¿Cómo se llama otro conflicto, Kai? Que es entre el deber, el ajna y el querer. Y aquí también está la anahata. ¿Cómo se llama otro conflicto? ¿Sería conflicto de valor? No, lo llamamos conflicto moral. ¿Cuál es la diferencia entre el conflicto de valor y moral? Hay una diferencia muy clara y el conflicto de valor es el conflicto axiológico. ¿Entiendes? Conflicto axiológico quiere decir que es un conflicto de valores. Hay valores que están chocando. Mientras que el conflicto ético es entre el deber y el querer. No es un choque de valores, es un choque entre tu moral, que son tus valores, en cierta manera valores buenos y positivos, porque siempre la moral va a estar dada por la dualidad bueno y malo, y tu querer, que choca contra esos valores, pero no necesariamente porque tenga otros valores, haciendo un conflicto axiológico, sino porque la dualidad que hace tu moral hace en la persona una neurosis o una histeria. Ya sabemos cuál es el problema del código moral, ¿no? Yo digo, por ejemplo, el código patriarcal. Lo bueno es el espíritu en su abstracción, el hombre en su mente mirando sus fenómenos. Lo malo es el sexo, el cuerpo de la mujer, el deseo. Ese es la moral patriarcal. Entonces, bueno, la cuestión abstracta espiritual. Malo es la cuestión carnal sexual. ¿Qué hago yo? Este bueno se convierte en mi super yo. Trato de lograr el super yo. Y esto va a mi inconsciente. Y en todo momento mi inconsciente va a estar reprimiendo la sexualidad, el deseo y demás. Es un ello. Y esto produce una histeria por acá, una neurosis por acá, y mi yo está atrapado en esa moral. Eso es lo que pasa con esa moral, ¿me entiendes? Entonces, este es el conflicto moral. Porque mi deseo está acá y me invade. Pero mi deber tengo que cumplirlo. Ese es el conflicto moral. Y entonces yo caigo en la neurosis o caigo en la histeria por la invasión de mi inconsciente. Por ejemplo, si yo estoy en la moral feminista, ¿cuál es la moral feminista? Yo tengo que ser un buen gestor de mis emociones y de mis comportamientos. Entonces tengo que ser un buen gestor. Un buen gestor. Políticamente correcto. Claro, y políticamente correcto. Y encima tengo que ser siempre como si estuviera feliz, muy entretenido. Siempre tengo que estar muy entretenido, muy afable, muy amable, muy divertido. Eso no es cierto. Sí, es así como te presentas políticamente correcto. Más en la sociedad del espectáculo, que es lo que marca toda la sociedad. Yo me presento afable, me presento amable, divertido, entretenido. Me pueden hacer una broma y yo la tomo como, sí, va. ¿Entiendes? Luego, aquí en el inconsciente está el mal gestor. El hombre violento, que no puede controlar su deseo, que reacciona impulsivamente, se pone en todo mi inconsciente. No hay problema. Estás rayando la pizarra. No hay problema. Y mi yo queda atrapado entre los dos. Este hombre violento o deseoso, acosador y demás, sube a mi yo y me atrapa, ¿me entiendes? Y no puedo hacer eso porque tengo que gestionar bien mis emociones y demás. Porque mi superyo me lo dice, gestiona bien tus emociones, gestiona bien tu comportamiento. No es adecuado, no es políticamente correcto que se muestre tu deseo, tu violencia acá. Y ahí quedo atrapado. Es una doble moral igual. Ahí también hay un conflicto moral. ¿Entiendes? Y ese es el conflicto moral y ético.
Entonces no es un conflicto entre valores, sino es un conflicto que luego será el conflicto psicológico entre el ello, el superyo y demás. Pero es un conflicto moral en el que yo estoy tratando de adaptarme y mi deseo va por otro lado. ¿Entiendes? Lo vamos a ver luego invertido como conflicto psicológico. Ya. ¿Y cuál es el conflicto del profeta? Que se equivoque. ¿El conflicto del profeta cuál es? El deber y el tener. No, mi amor, para nada. Es entre La fe el Vishuddha, La palabra. muy bien, la palabra, Y la palabra. y el poder. Es entre la verdad y el poder. Sí, la verdad y el poder. Se le llama conflicto, eso es tu conflicto, mira, nociológico. Nociológico. No entiendo el nociológico. Gnosis es conocimiento, lógico, estudio. Es el estudio del conocimiento. Es el conflicto nociológico. Estudias el conocimiento para tratar de llegar a la verdad. Estás en todo momento en busca de la verdad. Hoy día hemos hablado de Simone Weil. Lo más importante para Simone Weil es develar la verdad. La atención, pero la atención está dada porque tienes un hambre de verdad. Entonces el conflicto nociológico es entre esta búsqueda de verdad y el poder que siempre va a tratar de ocultar la verdad, porque la verdad lo destruye. ¿Entiendes? Sobre todo el poder dado en el mundo, que es un poder en apariencia. Él va a ocultar la verdad de su propia construcción. Por ejemplo, cuando Marx estudia el poder, ¿qué nos dice? ¿En qué está basado el poder? Conflictos de clases. Claro, muy bien, conflictos de clases. Pero esos conflictos de clases dan pie al poder porque... salvo el poder, todo es ilusión, ¿no dices? Pues sí, marxismo lo dice así. Pero él te dice claramente que al final lo que hay es una apropiación de tierras, una apropiación, una acumulación originaria que está dada por la sangre y la violencia. ¿Me entiendes? Es decir, no hay una legitimidad del orden social ni ha sido nada justo, sino que ha sido dado a partir de la propia violencia en una acumulación originaria para luego lograr el capital. Entonces, y eso no se queda ahí, sino que permanentemente se va dando en guerras, negocios sucios y demás, esa acumulación va creciendo. Así que el capital no se va generando ganancia porque tú eres súper creativo, o porque tú te lo merezcas, o porque tú eres el más inteligente, sino porque has ejercido violencia sobre otros y la sigues ejerciendo sistemáticamente, explotándolos, y contaminando y haciendo X más cosas para obtener ganancia. Eso es lo que nos dice Marx claramente. ¿Entiendes? Y el otro que va, y lo vamos a hablar de Foucault, vamos a ver luego cómo se construye el conocimiento a través del poder, que ya es distinto. En fin, este es el conflicto, y el poder lo que quiere es ocultar, permanentemente ocultar la develación de esta verdad. Es decir, la develación de su propia construcción, porque no quiere ver realmente que su poder haya sido construido desde la violencia. No, al contrario, siempre el poder se blanquea, se pone como bonito y bueno, y da obras caritativas, y dice que es muy noble y muy preocupado por el bien de la humanidad y demás y demás. Y juega a la doble conciencia, a la conciencia falsa. Muy bien, esa es la verdad. ¿Qué? Como la izquierda caviar. Claro, como la izquierda caviar, las ONGs y todo lo demás, exacto, que limpian la cara del capitalismo. Vamos, eso es la nociología. ¿Cuál es la superestructura del profeta? La superestructura es... Sí, su rol superestructura. Filosofía. Muy bien. La superestructura es la filosofía. ¿Qué filosofía es? Filosofía. Pero papá, ¿por qué hiciste eso ese? ¿Qué filosofía es? ¿Por qué puesto dos Fs? Filosofía. Ya, ¿qué filosofía es? Papá, es que ahí dice filosofía. Que tu I parece una F. Sí. Filosofía. No, fa. Ahí dice... Fía, vamos. Ahí dice... No, la filosofía se divide Ahí en... dice... Un rato. Basta, Oyuska, vamos, por favor, no te distraigas con lo superfluo. ¿Qué filosofía es?
¿Cómo se divide la filosofía? La filosofía religiosa, No. filosofía científica, no. No. ¿Cómo se divide la filosofía? ¿La religión cómo se divide? La religión se divide. ¿Cómo se divide la religión? Claro, del profano. Y Sagrado y profano. ¿Cómo se divide el arte? El arte se... en un rato. Gótico. Basta, esos son los estilos. Ah. Sublime Y el directo. y abyecto. Vamos. Hazte una, Boyuska, hazte una. Vamos, hasta ahora ni una. ¿Cómo se divide la filosofía? ¿Cómo se divide la filosofía? ¿Cómo se divide la filosofía? Ontológico. Basta, no. Esencial. ¿Y la otra es? La otra es esencial y existencial. Caramba, ¿qué pasa? Existencial. ¿Está claro? Cuando yo invierto y hago esto y se invierte y pasamos el cero, medio, cero, estoy ya en lo existencial. Heidegger, ¿es esencial o existencial? Existencial. Existencial. Ha pasado de lo óntico, de la estructura teórica, a develar en su cuerpo, en su voluntad, en su vida, en su existencia, a la propia filosofía, a reflexionarla desde su propia existencia. Ya no está haciendo un trabajo óntico para entender las cosas, ¿No se supone alejado, que todos los filósofos sino son que... esenciales? ¿Qué dices? ¿No se supone que todos los filósofos son esenciales? No, la filosofía esencialista está tratando de captar la esencia de las cosas. Tú las puedes captar desde una esencia arquetípica platónica o de una esencia metafísica aristotélica para entender realmente lo que son las cosas, viendo sus características y su forma, su estructura. ¿Manjas? Pero eso es esencial y hay una actitud teórica de distancia, las cosas y yo, que luego también se da en lo fenomenológico entre yo y las cosas. ¿Manjas? Lo existencial no es así. La existencia está viviendo realmente y yo estoy tratando de reflexionar la experiencia de mi propia existencia y esto lo elevo a una estructura trascendental que está hablando de la conciencia de todos. No estoy hablando solo de mi conciencia particular, sino que estoy generalizándolo como una experiencia de la existencia y de la conciencia de esa existencia de todos. Es como la estructura de todos. Cuando Heidegger habla del Dasein, habla de todos yendo al vacío. Cuando habla del Dasman, habla de todos, el uno más, estando en el mundo, estructurado por los códigos del mundo sin haber logrado una existencia auténtica, una existencia propia. Es una existencia impropia. Entonces, siempre que tenemos la filosofía, tenemos una filosofía esencial, metafísica, que va también a ser una filosofía fenomenológica que rompe ahí con la fenomenología con Kant, y luego pasa la fenomenología con Husserl a una filosofía existencial con Heidegger. Pero ya está empezando con Nietzsche, y estamos empezando una filosofía existencial con Nietzsche, porque estamos pasando a la propia experiencia, y estamos queriendo ver, con Kierkegaard también, estamos viendo su propia experiencia, y vamos a este devenir dialéctico de su estado estético, ético y religioso. Entonces, lo esencial es metafísica. ¿qué? La esencial es metafísica, pero hay también... La metafísica busca la esencia del ente. Exacto, muy bien, claramente. Siempre busca la esencia del ente, saber lo que el ente es. Y para eso simplemente va a ir con Aristóteles a clasificar. Vamos general, diferencia específica. General, diferencia específica. ¿Qué es lo que va a seguir como estructura de la ciencia? Porque la ciencia sigue haciendo eso. Va haciendo la familia, el orden, la clase, y va clasificando así los entes, las especies y demás. Va clasificando así los entes, viendo su diferencia y haciendo al final una teoría de conjuntos, tratando de poner en un conjunto a unas especies y en otro conjunto a otras. A eso nos lleva
la metafísica aristotélica. Mientras que la metafísica platónica trata de entender el arquetipo, el modelo ideal de lo que cada una de las cosas es. ¿Entiendes? Eso es metafísica. La fenomenología que lleva a un existencialismo lo que hace es tratar de entender la estructura de la existencia. Si yo quisiera estudiar lo que es un león filosóficamente, tendría que realmente ponerme en la piel del león y entender su experiencia y la conciencia. No puedo del todo, pero tendría que usar ciencia, tendría que usar ver, y tendría que ver realmente la experiencia y su conciencia para hacer la fenomenología de la experiencia del león, o la fenomenología de la experiencia del gato, o la fenomenología. En fin, ¿qué fenómeno estoy estudiando? Quiero hacer la fenomenología como Rudolf Otto de la experiencia religiosa. Me meto a hacer la experiencia religiosa y entiendo. Entonces digo, la experiencia religiosa tiene como estructura el misterio tremendo fascinante. Pero lo que he hecho es meterme a la experiencia religiosa. No he dicho, esta religión es así por esta y tal característica y la clasifico. No, yo me meto en la experiencia, existo en ella, tengo una experiencia existencial de ella y voy analizando la experiencia y su estructura. Y entonces esa es mi investigación. Es distinto, es muy distinto. ¿Está claro? Entonces son las dos filosofías, la filosofía esencialista y la filosofía existencialista. ¿Cuál es la estructura, cuál es el rol estructural del espíritu subjetivo? ¿Cuál es el rol estructural del espíritu subjetivo? ¿Qué es rol estructural? Es que cuando nosotros hablamos de superestructura, estamos hablando aquí del rol superestructural que le toca. El rol superestructural que le toca al espíritu absoluto es el religioso. Ser religioso. Ese es su rol superestructural. El rol estructural que le toca al espíritu absoluto es político. Espíritu absoluto, rol estructural. El rol infraestructural que le toca al espíritu absoluto es empresario. Lo hemos visto en la otra clase. Son sus roles. ¿Qué le toca hacer en la infraestructura del espíritu absoluto? ¿Qué le va a llevar a hacer? Le va a llevar a ser empresario en la infraestructura. Él va a emprender. Él es el que tiene la fe, la certeza interior de que se puede, y él va a convencer a los demás que se puede y les va a dar su visión, porque él tiene la fe. ¿Entiendes? ¿Está claro, Guayusca? Sí. ¿Cuál es el rol superestructural del espíritu absoluto? Ha dicho que la religión. ¿Cuál es el rol estructural del espíritu absoluto? ¿Qué? Político, muy bien. ¿Cuál es el rol infraestructural del espíritu absoluto? Acabas de decir un ratito. Empresario, ¿viste? Ni una, Guayusca, ni una. Te me estás durmiendo, No estoy durmiendo. Se te apaga totalmente el cerebro, desde acá lo estoy viendo. No estoy Apagado. durmiendo. A ver, vamos. Piensa. ¿Cuál es el rol superestructural del espíritu revelado? ¿Cuál es el rol? ¿Qué? El arte. Muy bien. ¿Cuál es el rol estructural del espíritu revelado? ¿Empresario? ¿No sería No. mundo imperial? ¿El teatro? No. ¿Mundo aristócrata? No, claro, es un mundo sistemático, pero estamos hablando justamente del rol. No estamos hablando de la estructura. Estamos hablando del rol estructural. Por eso decimos rol. Es el rol que él cumple en la estructura. No estamos hablando, tú dices muy bien, la estructura del el espíritu revelado es la aristocracia. Eso está claro. Pero ¿cuál es el rol estructural? ¿Cuál es el rol estructural del espíritu revelado? El militar. Muy bien, el militar, que ahí lo hiciste. ¿Y cuál es el rol infraestructural del espíritu revelado? ¿La filosofía? Caramba, Guayús, que estamos en el espíritu revelado. Espíritu subjetivo es la filosofía. ¿Viste? Ni una. Vamos, Guayu. Vamos. Hoy estás... Uf. ¿Cuál es el rol infraestructural del espíritu revelado? Pues lo vimos en la clase pasada. ¿Cuál es el rol infraestructural del espíritu revelado? El herrero. No, ese es el rol estructural, infraestructural.
el ingeniero, lo vimos la otra vez, el ingeniero tiene el ingenio, tiene la superestructura artística, tiene la estructura militar y tiene el ingenio y la infraestructura. Él es el que arma los sistemas. El empresario puede tener la certeza, pero es el ingeniero el que sabe cómo lograr que esto funcione, cómo organizar el sistema para que esto funcione, cómo organizar las entradas, las salidas, la retroalimentación, los procesos para que esto funcione. Él es el que sabe organizar el sistema. Vamos, ¿cuál es el rol superestructural del espíritu subjetivo? El filósofo. Muy bien, el filósofo. ¿Cuál es el rol estructural del espíritu subjetivo? ¿Cuál es el rol estructural del espíritu subjetivo, Boyuska? La ciencia. No, mi amor, te he dicho la filosofía. Rol superestructural, la filosofía del espíritu subjetivo. Boyuska. Ya. No, no es ya, mi amor, es que te necesito acá. ¿Cuál es el rol superestructural del espíritu subjetivo? ¿Cuál? Dijiste que la filosofía. Muy bien, ¿y cuál es el rol estructural del espíritu subjetivo? Es una estructura numénica. No, Kai, por favor. La estructura es sistemática, Kai. Y como sistema se va a ver fenomenológicamente. Lo noumenológico es el ser y el no ser. Eso es lo noumenológico que va a constituir el espíritu. Y cómo de este ser o no ser sale esta singularidad que constituye el espíritu. ¿Entiendes? Eso es lo noumenológico. Lo noumenológico es estudiar el espíritu. Pero cuando ya el espíritu va dando códigos, va dando un montón de cosas y se va devaluando espiritualmente y entra en el mundo y se va dando en sistemas, siempre va a ser fenomenológico. Nosotros no vamos a dejar de hacer fenomenología. Lo que entendemos es que la base de la fenomenología es noumenológica. Superestructura democrática. Muy bien, pero eso es estructura, no superestructura. Así es, Estructura democrática, pero no estoy preguntando sobre la estructura, estoy preguntando sobre el rol estructural. Por eso decimos la palabra rol. ¿Cuál es el rol estructural del espíritu subjetivo? Eso es para ti, mira, porque ese es tu espíritu. ¿Cuál es el rol estructural del espíritu subjetivo? Ya sabemos que el rol superestructural es la filosofía. Sí. Pero porque a mí me tocó la filosofía. La sería ciencia. No, estamos dicho que el rol superestructural es la filosofía. Por favor. Al siguiente, al sacerdote pastor le toca el espíritu objetivo, le toca la ciencia como superestructura. Al espíritu subjetivo le toca la filosofía. ¿Cuál es su rol estructural? Muy mal. El jurista, el hombre de derecho, el hombre de leyes. El jurista. ¿Qué es el jurista? ¿No se dice juez? No, es el hombre de derecho, el hombre de leyes. ¿Entiendes? Se le ¿Cuál es la llama diferencia a un abogado? el jurista. No, puede ser abogado, puede ser juez, puede ser todo esto, pero es el hombre que conoce derechos. Puede ser constituyente, que arme constituciones y demás. Puede ser, en fin, fiscal. La cosa es que es el hombre de derecho, el hombre que conoce las leyes, el jurista. Porque al final, la filosofía, lo vamos a ver claramente en Hegel, se objetiva en el derecho, en la ley. La filosofía va a ser el fundamento para la organización de la ley. Claro que ahora pareciera que no, pero al final siempre hay una filosofía que está organizando la ley. Siempre. Y es esa filosofía que te va a dar la ley y que te va a dar el orden social y político. Te va a dar la constitución, te van a dar sus leyes y luego ya las leyes van a dar sus reglamentos. Pero la misma base superestructural es la filosofía. La estructura es una estructura de leyes. Y la infraestructura es la infraestructura de técnico. Es el técnico. Así como hay un ingeniero que conoce los sistemas, hay un técnico que sabe cómo funcionan los procesos, las máquinas, partes del sistema. Es especialista en alguna parte del sistema, es un técnico. Alguien que no entiende todo el sistema, pero que puede entender muy bien una parte del sistema y hacerlo funcionar. Puede entender muy bien ciertas máquinas, puede entender muy bien ciertos procesos, puede entender muy bien ciertas operaciones en el sistema para que el sistema funcione. Es el técnico. Entonces, es una infraestructura mucho más baja de alguna manera, pero al final
es de alguna manera lo que toca, ¿entiendes? Históricamente. Muy bien, ese es el espíritu subjetivo. ¿Está claro? Sí. Sí, si yo pregunto, ustedes saben ya cuál es la biodramaturgia, el conflicto, cuál es su metaestructura, cuál es su antiestructura, que viene a ser la voluntad. Filosofía. ¿Cuál es su antiestructura? Esta filosofía existencial es la voluntad de saber. De aquí sí tenemos que hablar de Foucault. Saber. Que él es el filósofo de la voluntad de saber. Entendiendo que esta voluntad de saber es una voluntad construida por la voluntad de poder. Entonces, no es que el saber me da poder, sino que el poder construye el saber. Eso es lo que me da nuestro amigo Foucault. Entonces, esas son las ciencias. Faltaría una, que es la de, ¿cómo se llama Ya. Faltarían otras ciencias. Vamos, que vendría a ser la del espíritu objetivo. ¿Cómo se escribe el espíritu objetivo, Wayuska? No le digo. Si no le digas. ¿Cómo se escribe el espíritu objetivo, Wayu? 1, 0, medio. Caramba, el espíritu objetivo. Entonces 1, 0, un tercio. Buf. Ay, ojo, uno ser un cuarto. Si hemos visto un 0 medio, hemos visto un 0 un tercio. Es 1, 0 un cuarto, Wayu. ¿Qué está pasando contigo, hija? ¿Qué está pasando? ¿Estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Qué está pasando? Papá, también Si existe las despertaba el temprano, 1, yo ya 0. madrugo a las 4 de la mañana. 1, 0, está mal, hija, está mal. Por favor, descansa bien, Ay, papá, come bien, existe por favor. también un 0, Ahorita tengo 1 hambre. quinto. Sí, Un cuarto. claro, el uno y un antiespíritu. cuarto. El antiespíritu es 1, 0, un quinto. Esto es el antiespíritu. 1, 0, un quinto. Que al final viene a ser el 0, 1, 0, que es la voluntad del ser. El 0, medio 0, que es la voluntad de poder. El 0, un tercio 0, que es la voluntad de saber. Y el 0, un cuarto 0, que es la voluntad revelada. Esto es voluntad revelada, esto es voluntad de saber, esto es voluntad de poder y esto es voluntad de ser. Que vienen a ser los espíritus invertidos. Y eso es 1, 0, un quinto. ¿Entiendes? Todo esto es 1, 0, un quinto. Un quinto. No sé si se ve ahí el 5. Papá, yo No te sé. hago tu 5. Esto es un quinto. Este es el antiespíritu. Este es el antiespíritu. ¿Ves? Son los espíritus invertidos. Eso es el antiespíritu. 1, 0, un quinto. Pero se escriben así. ¿Me entiendes? Y este antiespíritu va a entrar en contratransferencia con el espíritu absoluto, el espíritu revelado, y eso es lo que me va a dar el espíritu desintegrado. ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos con el espíritu objetivo para terminar el toque. ¿Cuál es el arquetipo metaestructural del espíritu objetivo? ¿Cuál es el arquetipo metaestructural del espíritu objetivo? El pastor. Sacerdote, pastor. Muy bien. Sacerdote. Sacerdote, pastor. Eso es el arquetipo metaestructural. Muy bien. ¿Cuál es el rol superestructural del espíritu objetivo? Wayuska. Wayuska, el rol superestructural del espíritu objetivo. No sé. Si lo sabes, si lo has dicho, el rol superestructural. Si el rol superestructural del espíritu absoluto es la religión, el rol superestructural del espíritu revelado es el arte. Yo la ciencia. Claro, claramente, la ciencia es pensar, Wario, es pensar. No te bloquees, solo es pensar. Ciencia. ¿Cuál es el rol estructural que hay del espíritu objetivo? ¿Cuál es el rol estructural? Del espíritu objetivo, ¿cuál es el rol estructural? El comercio.
Claro, Pero no al sería final, comerciante. claro, sería el comerciante, como rol estructural. Comerciante. ¿Qué pasa? Al final, la verdadera estructura que está es esta, el verdadero objetivo, que al final es la ley de oferta y demanda, la ley del mercado. Esto es lo que estructura realmente a la sociedad, la ley del mercado. Eso es lo que verdaderamente nos estructura. Eso es lo que manda, al final, en todo objetivamente. Si yo soy una oferta deseable o no, y si hay demanda para mí, en todo sentido, porque yo me convierto en el mercado en una fuerza laboral que se vende. Y la idea es que mi fuerza laboral sea demandada, lo cual es terrible porque yo me convierto en una mercancía. El mercado convierte a todo en mercancía. Heidegger habla de lo útil, Heidegger habla, pero todavía Heidegger no entra a lo que Marx ya nos enseña. Todo se convierte en el capitalismo en mercancía. Entonces no es que sea útil para el Dasein que está utilizando, sino que es útil para un sistema mercantilista. Y esto es imposible, ni la ley, ni el militar, ni el político pueden contra esta objetivación clara de el mundo como un mercado, como una mercancía. Por más que luche el político, por más que luche, al final acá se objetiva como comercio. La única que podría hacer algo sería la matria, que tiene las voluntades develadas. Ella podría hacer algo. ¿Entiendes? Vamos, entonces, ¿y su infraestructura cuál es? No sería el ciudadano. No, es el obrero. Siempre la ciencia está dada, como decía Marx, para los obreros. Para los obreros. Siempre serán ellos, los obreros, aquellos depositarios realmente de la ciencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento religioso era para muchos o para pocas personas. Para pocas. Para pocas, si bien todos están pudiendo religarse, es el sacerdote el que lleva el símbolo religioso y el que hace la transformación mística de esta pequeña hostia en el cuerpo de Cristo. Es el sacerdote, y hasta ahora el sacerdote tiene ese poder, esa legitimidad, a tal punto que ahora en la iglesia están luchando las mujeres para que haya mujeres sacerdotas, ¿entiendes? Sacerdotisas, que eso la iglesia no lo puede permitir ¿Por por qué? muchas cosas. Porque al final Cristo era hombre y esto que lo otro, y la iglesia es la depositaria de todo esto y demás. Pero al ¿Y final, María qué? claro, María es la que se hace nada para que Cristo nazca, pero Cristo es el sacerdote en sí. Y ese es el hombre que se da y se sacrifica. Ahora, no va a poder ser sostenible en el siglo XXI. Van a tener que oír a la pareja de sacerdotes por lo menos, y si no ya la sacerdotisa. El arte está hecho para pocos o para muchos. Para poco. Para pocos, porque el artista necesita manejar un artificio, una técnica, ya no para hacer algo útil, sino para simplemente expresar con ese arte. Se separa de lo útil y va. ¿Y quién se puede separar de lo útil? Solamente aquel que tenga mucho tiempo y aquel que tenga la práctica de cultivarse y lograr un artificio. El artista es para pocos. El filósofo es para muchos o para pocos. Poquísimos. No, al contrario, el filósofo es para más que con los artistas. Porque ya el filósofo... Solo que todos se niegan al filósofo. Claro, porque el filósofo lleva ya el diálogo y el filósofo ya democratiza el conocimiento porque está llevándolo a la palabra, al concepto que todos pueden entender. Mira, en la religión, en el símbolo, muy pocos pueden entenderlo, porque es un símbolo místico y pocos pueden entender, simplemente crees, pero entender lo que está detrás, comprender, es tremendo y es para el elegido. El filósofo también es difícil de entender. Claro, el artista es muy difícil de entender cuando hablamos verdaderamente de gran arte. Ahora artista es cualquier weón que vende cualquier estupidez. Pero el gran arte es ese artificio que se logra a partir de cultivar y a partir de también tener toda una reflexión liberal, toda una reflexión de pensamiento desde ese propio arte. No cualquiera es artista, solamente muy pocos. En cambio, el filósofo logra una democratización mayor porque todos pueden dialogar y hablar. Su episteme No es cierto que es todos el pueden diálogo. dialogar y hablar. Claro, no es cierto. Eso Ya. es la verdad.
son muy pocos los que pueden Y son muy sostener. pocos los que un buen realmente diálogo. hablan y los que realmente piensan. Exacto, son muy pocos y encima los que realmente piensan el pensamiento. Se separan otra vez de lo útil y van a pensar el pensamiento solo para poder saber la verdad y conocerse realmente a sí mismos. Son muy pocos. Pero al final, a comparación del arte, de este bello arte, este gran arte que estaba antes, el filósofo democratiza mucho más. Por eso su estructura es democrática. ¿Me entiendes? Y el científico lo democratiza aún mucho más, porque el científico da un proceso de investigación. No hay ese misticismo filosófico reflexivo, sino que ya está pensando en algo útil y ver fenómenos con leyes de una forma matemática. Eso lo que logra es democratizar aún más el conocimiento. Si en la religión muy pocos acceden al conocimiento de la experiencia mística, casi nadie, muy pocos. En el arte, muy pocos adquieren el conocimiento de la experiencia creativa, realmente crear algo nuevo, realmente crear algo bello, sublime. En la filosofía, muy pocos acceden a la experiencia del diálogo reflexivo, muy pocos. En la ciencia, un poco más se accede al conocimiento, porque tienes cosas muy claras. Claro, todo el mundo puede ser científico. No. No. De verdad que sí, todo el mundo lo puede, pero muy pocos lo logran, porque exige que tengas una ciencia formal, que es sobre todo la matemática, que parte de una lógica, que parte de un conocimiento del lenguaje, que parte de una semiótica. Exige que tengas toda esa estructura formal, exige que tengas un conocimiento natural, que tiene la física, que tiene la química, que tiene la biología, que tiene la astronomía. Y si vas a hacer ciencias humanas, exige que tengas un conocimiento de la economía, La antropología, la sociología, la antropología y de hecho la política y la historia. Exige todo eso para que luego llegues a un científico teológico si quieres llegar ya al nivel más alto de la ciencia. ¿Entiendes? Entonces, no cualquiera puede ser científico, pero aunque no parezca, es más fácil que la filosofía, es más fácil que el arte y es más fácil que la religión. Parece que la religión es más fácil porque ahora todo el mundo hace religión, pero no, muy pocos realmente logran la experiencia mística religiosa, muy pocos, son muy pocos. Muy pocos realmente logran la experiencia artística. Todo el mundo puede bailar, mostrar tetas, mostrar el poto y demás. Todo el mundo lo puede hacer. Pero arte realmente, muy pocos. Todo el mundo puede hacer filosofía y discutir en las redes. Pero muy pocos realmente logran una reflexión filosófica. Y muy pocos logran realmente ser científicos y tener Mejor una dime que investigación. muy pocos son los que desarrollan el espíritu. Exacto. Muy pocos son los que desarrollan el espíritu. Y luego del espíritu lo que está es la inversión del espíritu. La voluntad de ser, la voluntad de poder, la voluntad de saber y la voluntad revelada. Muy pocos. La gran mayoría no llegan a la voluntad, porque ¿de qué me sirve el espíritu si no está encarnado? Recordemos la estructura religiosa. La estructura religiosa va en religión natural, religión artificial, religión revelada, religión encarnada. No me sirve de nada si el espíritu no está encarnado. Yo pude haber aprendido teóricamente, pero si no tengo mi voluntad, tengo una voluntad de ser y no develo el ser en mi existencia, no tiene sentido. Si no develo el poder en mi existencia, no tiene sentido. Si no develo el saber en mi existencia, sabiduría en mi existencia, no tiene sentido. Y si no develo a la voluntad misma, logrando absolutamente todo lo que me propongo en mi voluntad, no tiene sentido. ¿Me entiendes? Por lo tanto, ya no me puedo quedar en una actitud teórica distanciando de la práctica, sino que en la voluntad, la teoría y la práctica, y ese es el arquetipo de la matria, se hacen uno. La matria es tanto espíritu absoluto, pero en voluntad de ser. Es tanto espíritu revelado, pero en voluntad de poder. Es tanto espíritu subjetivo, pero en voluntad de saber, y es tanto espíritu objetivo, pero en voluntad revelada. Eso es la matria. Ese es el antiespíritu. ¿Entiendes? Que es o no es más que el espíritu encarnado. Ya vamos a ver la estructura de Hegel. La estructura de Hegel siempre es esta.
triángulos. ¿Entiendes? Ay, aún no son 9:30. Esto es tesis. Que hasta las 9:30. Esto es... No, hasta las 9 nada más. Y esto es síntesis. ¿Entiendes? Esa es la estructura de Hegel. Siempre ese es el esquema hegeliano. Nuestro esquema no es así. Nuestro esquema es así. Cuadrado. Síntesis, antítesis. Siempre es cuadrado. Antítesis, síntesis. Cuadrado. Este es nuestro esquema. Entonces vamos con tesis, antítesis, síntesis, tesis complementaria. Y estos 4 puntos, que son los 4 arquetipos, hacen un centro. Y esta es la matria, el antiespíritu. Y este centro hace para arriba uno, ¿entiendes? Para abajo otro. Primero para abajo, espíritu desintegrado. Ay, papá. Para arriba, espíritu integrado. Ay, papá, ¿puede decir algo? Es que ese para arriba parece más para abajo y ese para abajo parece más para arriba. Sí, perdón, pero es así, espíritu integrado. No lo puedo dibujar bien porque soy malo, ¿no? Pero lo tendríamos que tener así. ¿Entiendes? Este es. Pero tiene que ser cuadrado, no rectángulo como este. Tiene que ser cuadrado. Aquí está para arriba, espíritu integrado. Y aquí está para abajo, espíritu desintegrado. Entonces lo tienes que dibujar en 3D. Exacto, en 3D. Esta es la estructura que nosotros tenemos, siempre. Pasa, Esta es la pasa. estructura. A ver si lo puedes dibujar. Pásame el programa. Mejor que lo mío, pero no es óptimo todavía. Tiene que estar en el centro mismo. Como cuando han visto un avispo negro, ¿cómo lo dibujan? No mismo libro. Sí, lo dibujan en 3D. No, pero está bien, es un cuadrado. Que es un cuadrado. ¿Ven? Cuando lo dibujan en 3D es así. Muy bien, entonces, lo que... Gracias, Mira. Tiene que ser siempre un cuadrado, por favor. Tienes azul si quieres. No, un cubo no, mi amor, un cuadrado. Cubo no. Sí, pero sí. No, cubo no. ¿Puedo dibujar el cuadrado? No, cubo no, porque el cubo ya me habla de otras dimensiones. No, siempre un cuadrado. Lo que dibujaste antes estuvo mejor, un cuadrado. No se ve. Ese ya no es un cuadrado. Sí, No, ese ya es una forma irregular, ya no es un cuadrado. es seguro. Sí, pero ya qué importa. Yo puedo hacer el cuadrado. No, no hay problema, déjalo que Es que es fácil de hacer el cuadrado. ¿Cómo no tanto? Ya, más o menos, vamos. Igual este es una forma irregular, pero vamos. No. Porque estoy dibujando el cuadrado volteado. Ya, pero no se ve igual. Porque la cosa es que hay un centro, acá tienes que dar un centro. Un centro. Sí, siempre un Ah, centro. ya sé. Sí. Un centro. Pero recto. Sí, mejor. Así está mejor. Más arriba, que salga más. Ya, más o menos. Tiene que salir más esto. Pero en fin. Sí, y también más abajo el otro. No tanto, pero ya, ¿qué importa? Vamos, entonces. Gracias, hijita. De nada. Lo que tenemos es esto. Tenemos No, acá. no parece. Sí, lo que tengamos. Que tenemos acá una tesis, una antítesis, una síntesis, una tesis complementaria. Y acá tenemos en la tesis espíritu absoluto, en la antítesis espíritu revelado, en la síntesis espíritu subjetivo, en la tesis complementaria espíritu objetivo. Y acá tenemos antiespíritu en el centro. Abajo, espíritu desintegrado. Arriba, espíritu integrado. Uno esto y se hace espíritu infernal. Esto es el espíritu infernal.
y luego subo y se hace logos. Este es el Espíritu Santo. Ya, esta es nuestra estructura. Siempre es así. Y siempre es así, siempre. ¿Me entiendes? Es 4. ¿Me entiendes? Luego tengo un quinto dedo. Este es mi quinto dedo. La matria. Siempre la matria es el dedo gordo. El dedo más hábil. La matria. La que me permite que todos los demás dedos jueguen con ella. ¿Me entiendes? Por eso puedo que la mano funcionar. Siempre necesito una matria. Esta matria es la que me permite catalizar y lograr que haya un montón de mecanismos en la mano. Porque hay un dedo gordo. Siempre que haga un sistema, una estructura, tiene que haber 4, norte, sur, este, oeste y el centro. La matria. Siempre que abren un campo ontológico, acá se abre. Cuando hay un equipo y están los 4 y de pronto se produce la magia, ¡puf! Uno pasa al centro y pasa a ser la matria. O viene uno que pasa el centro, aparte de los 4, y viene a ser la matria. ¿Entiendes? Y la matria es la maestra, la que maneja toda la cuestión. Y la matria te lleva el espíritu desintegrado y te lleva el espíritu integrado. Y luego une todo esto y hace el espíritu infernal hasta abajo. Y luego une y va arriba y hace el Espíritu Santo. Y se logra el logos. ¿Entiendes? Y todo fluye. Y ese es el espíritu. Este es el espíritu. ¿Entiendes? Esa es nuestra estructura, muy diferente a la de Hegel. Es más complicada y es mucho más complicado y lo tenemos que ir viendo poco a poco. Porque luego viene el espíritu desintegrado y es las voluntades en contratransferencia con los espíritus. Luego viene el espíritu integrado y es que estas voluntades que están en contratransferencia con los espíritus pasen a una transferencia para estar integrados y logren una sin transferencia. Y es el espíritu integrado. Y luego el espíritu integrado se prueba con el espíritu infernal, pasa otra vez una contratransferencia y luego el Espíritu Santo vuelve a la sin transferencia. Y eso es todo. ¿Entiendes? Eso es todo el sistema. Pero es más complejo porque los espíritus pasan a ser códigos, ¿no? Los espíritus se codifican. ¿Qué pasa? Las personas no se mantienen en el espíritu. Las personas no van a conocer el espíritu original. Van a conocer de terceras manos y de cuartas y quintas manos lo que realmente el espíritu dice. Si conoces en terceras, en cuartas, en quintas manos lo que el espíritu dice, la episteme se vuelve doxa. Y si la episteme se vuelve doxa, la episteme se vuelve doxa, doxa es opinión, ya no hay ciencia, es habladuría. Vas hablando, lo que Bátimo dirá, pensamiento débil. ¿No? Este es el pensamiento débil, habladuría. ¿Cuál es el problema del pensamiento débil? Que no llegas a entrar en el espíritu. Si no llegas a entrar en el espíritu, no tienes la fuerza ni para hacer las cosas, ni la conciencia para hacer las cosas, ni el amor para abrirte hacia los demás y a ti mismo, porque has perdido el espíritu. Todo viene del espíritu, el ser viene del espíritu. Si no tienes el espíritu, estás fregado, porque no puedes ir a la voluntad y no puedes ir a tu conciencia. ¿Me entiendes? Ese es el problema de no tener el espíritu. Te quedas en la habladuría. Veámoslo, por ejemplo, en las escenas de Mierda. No son las 9. No, está bien. ¿Qué más? Vamos. Vamos solamente con un capítulo de Mierda. ¿Qué dirá Mierda? Mierda dice, el hombre es un dios en pañales. El tiempo es un pañal. ¿Recuerdan cuál es el horizonte en Heidegger, no? ¿Cuál es el horizonte en Heidegger? El tiempo. El tiempo, claramente. Para nosotros, ¿cuál es el horizonte? El ser. Claro, pero el ser como eterno, como racing, ¿cierto? Siempre les digo, ¿no? Está acá el ser, indeterminado. Está acá el no ser. Aquí se vive el Dasein. Y acá está el Racing. Entonces el hombre es un Entonces, dios es que otorga en el tiempo. Ser. Claro, tú dirías eso, ¿no es cierto? Acá el Te Dasein. está diciendo que el hombre es un... Racing. Y te está diciendo que el hombre es un dios que otorga en pañales y que los pañales son el tiempo. Claramente, de alguna manera dirías así. Sí. El tiempo es un pañal, el espacio es un pañal. La carne es un pañal. Siempre está hablando en metáforas.
¿cierto? Y de igual modo, son pañales todos los sentidos y las cosas por ellas percibidas. La madre sabe que los pañales no son la criatura, pero la criatura no lo sabe. ¿Quién es la madre? La tierra. La naturaleza, claro. ¿Entiendes? Pero la criatura no lo sabe. La criatura se transfiere y se identifica con el pañal. Como Heidegger. Heidegger entiende que al final el hombre en sí mismo y el ser en sí mismo es el tiempo. Pero el tiempo no es el ser. El tiempo no es el ser. Si yo me identifico con el tiempo, estoy en una religión profana. Y estoy entendiendo que el tiempo es realmente mi propia existencia y mi propio ser. Y no es así. ¿Por qué entiende Heidegger que el tiempo es su propio ser? Porque él entiende que lo que es más importante en el ser, lo que es el mismo ser, es el cuidado. ¿Qué quiere decir el cuidado? Que yo cuide todas las posibilidades de mi futuro, que yo cuide todas las posibilidades de mi existencia, al final que yo cuide mis decisiones, para saber lo que yo voy a hacer para tener una existencia auténtica. Y esas decisiones van a abrir horizontes temporales distintos. Si yo estoy en un horizonte temporal del Dasman, estoy haciendo lo mismo que todos. Tal hora voy al esto, tal hora voy al otro, tal hora voy... Estoy en el Dasman. Si yo estoy en el Dasein, estoy haciendo cosas distintas que los otros. Y mis horizontes de tiempo son totalmente distintos. He descubierto mi ser. Y en ese sentido Heidegger no se equivoca. Pero aún estoy en un horizonte de tiempo, en un pañal. Simplemente que he descubierto mi pañal propio. En vez de Haggis, estoy usando pañales que me teje mi abuela. ¿Entiendes? En vez de Pampers, estoy usando pañales de tela realmente buenos. El pañal es el mundo. Claro, también podríamos entender eso. También podríamos entender eso. Pero el pañal... Sí. El espacio está en el mundo, Sí. la tierra está en Muy el bien, mundo. muy bien, porque nacemos en el mundo, ok, muy bien, eso está cierto, ¿entiendes? Pero para Heidegger, el mundo como Dasman tiene que ser superado en el Dasein para que tú encuentres tu propio horizonte temporal. Porque el mundo te marca horizontes temporales que tú no has elegido. ¿Entiendes? Tú no has elegido ir a la universidad, tú no has elegido ir al colegio, tú no has elegido tener esta familia, tú no has elegido, es el mundo el que te los ha dado. ¿Entiendes? Cuando tú logras tu Dasein, logras horizontes temporales distintos. ¿Está claro, Guayusca? Sí. Muy bien. ¿Está claro, Mira? Ya, está bien, poco a poco vas a entender, no hay problema. Cuando tu vista es pequeña. La madre sabe que los pañales no son la criatura, pero la criatura no lo sabe. El hombre todavía es demasiado consciente de sus pañales, que cambia de día en día y de edad en edad. Por este motivo su conciencia está siempre en movimiento, y su palabra, por la cual su conciencia se expresa, nunca es clara, ni tiene significado preciso, y su comprensión es turbia, y su vida está en ¿A qué se desequilibrio. refiere con turbia? ¿Qué? Turbia quiere decir cuando hay algo que es claro, tú ves como transparente a través de él. Cuando algo es turbio, quiere decir que el agua está recontra sucia y que no puedes ver. ¿Está claro? Está demasiado. Turbio es oscuro. Claro, te dirías turbio es oscuro, pero no necesariamente oscuro, pero al final turbio está lleno de cosas que no te dejan ver, lleno de suciedad. Sobre todo, más que nada, eso, cochino, sucio, turbio. Bueno, por ejemplo, cuando no viene el agua y de pronto viene el agua, lo que tenemos en el agua es una agua cochina, porque recién ha venido. Y las cañerías empiezan como recién a limpiarse. Por este motivo, su conciencia está siempre en movimiento y su palabra, por la cual su conciencia se expresa, nunca es clara ni tiene un significado preciso. Y su comprensión es turbia. Comprendemos turbiamente, no comprendemos claramente lo que está pasando. Y su vida está en desequilibrio. Es la confusión 3 veces confusa. ¿Por qué es 3 veces confusa? ¿Qué está en confusión? ¿Cuáles son las 3 partes para mi verdad?
espacio, el tiempo. No, las tres partes para mierda son conciencia original, el Padre. ¿Qué más? Hijo, Espíritu Santo. Ya, pues, ¿qué es el Hijo? Conciencia original es el Padre, ¿qué es el Hijo? Conciencia revelada. No, por favor, ¿qué es el Hijo? ¿Cómo se revela la conciencia? ¿A través de qué? La palabra. Palabra. La palabra, La exacto. palabra creadora. La palabra creadora, muy bien. Esa es la palabra creadora, ese es el Espíritu revelado en sí, la palabra creadora. ¿Y cuál es lo tercero? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? La comprensión, la santa comprensión. El Espíritu es el que comprende. Yo tengo una conciencia original. ¿Cómo sé lo que tengo en la conciencia? A través de la palabra. La palabra me dice lo que hay en el corazón. La palabra es lo importante. Escuchar al otro realmente lo que está hablando me va a develar lo que realmente siente. La palabra creadora me devela lo que hay en el corazón, lo que hay en tu mente y lo que hay en tu conciencia. ¿Entiendes? Pero ¿cómo comprendo? El Espíritu comprende lo que ha dicho la palabra. Porque ¿de qué me vale la palabra? ¿De qué me vale estar en la conciencia original, en el ser? Ir a la palabra, al ser. Si no voy a comprender lo que se ha dicho, comprendo y vuelvo al uno. Está la redención. He comprendido. Entonces hablo y luego comprendo lo que he hablado y vuelvo a mi ser. Esa es la experiencia humana. Paso del ser al no ser para ser. Ser, conciencia original, indeterminada. Ser y no ser están ahí indeterminados. Paso a la palabra determina, ha elegido algo, ha dicho algo. El espíritu vuelve otra vez a lo indeterminado porque ha comprendido lo que la palabra ha dicho. ¿Entiendes? Si el espíritu ha comprendido, se produce el espíritu revelado, se produce el espíritu subjetivo, se produce el espíritu y se va comprendiendo. ¿Entiendes? Pero en el Dasma, lo que sucede es que la conciencia original está confusa. No se acepta en su propia indeterminación, porque no entiende cómo una conciencia puede estar indeterminada si es conciencia. Pero su estado mismo de la conciencia es la indeterminación. Luego, su palabra es confusa, porque no puede determinar absolutamente nada, porque vive la confusión de la indeterminación no aceptada de la conciencia original. Y luego, su comprensión es totalmente turbia. ¿Por qué? Porque no puede realmente comprender. ¿Qué es esto? Tengo una conciencia indeterminada, de la que debido a una palabra determinada, ¿cómo luego puedo comprender y unir esto y aceptar la indeterminación de mi conciencia, que yo no sé por qué es indeterminada? Pero mi conciencia es indeterminada, ¿qué quiere decir? Que es y no es. Y no hay posibilidad de que se determine, es como el estado cuántico. Mi conciencia original, que está en mi inconsciente realmente, no está determinada. No he colapsado ninguna realidad, en ella están todas las realidades. Luego colapso con una palabra. La palabra es la que crea la realidad. La palabra dice, soy así. ¿Entiendes? Ya está colapsando una realidad. Y luego lo que tengo que hacer es comprender esto con la conciencia indeterminada. Y traer esto a la conciencia indeterminada y comprenderlo. Como una más de las realidades posibles de esta conciencia. Pero no como la realidad en sí. Porque mi realidad en sí al final es mi realidad divina, que al final está indeterminada como posibilidad de todo. Eso es ser Dios. Yo soy Dios. ¿Por qué? Porque vengo de una conciencia indeterminada. Esa conciencia indeterminada se puede determinar de muchas maneras, con muchos yo, de muchas formas. Y luego volver a la conciencia indeterminada para entender que eso fue solo una de las posibilidades. Y no asumirlo como mi verdad. No decir, yo soy así. No hay ese yo soy así, porque el ser es indeterminado. Yo elegí ser así por este momento, y elegí ser así por este momento, y elegí ser así, claro, pero al final mi verdadero ser es ser Dios, y como tal tengo la potencialidad de todas las determinaciones. ¿Me dejo entender? Solo que yo miro mi pañal y digo, no, yo soy Huggies, yo soy Pampers, yo soy este pañal. ¿Entiendes? Y como soy este pañal, no me pueden a mí decir que soy de otro pañal. No, para nada.
Porque tu verdadero ser es el ser divino. Y es esa determinación como posibilidad de todas las determinaciones. ¿Está claro? Guayo, ¿lo tienes claro? Sí. Sí, eso es muy claro. Entonces no puedes quedarte en una identidad. Claro, te quedas en ella porque tú la has elegido, tú la has colapsado y la disfrutas y la sufres en tanto ella siga. Pero al final esa no es tu identidad. Tu identidad no es el complejo con con tu madre, no es el complejo con tu padre, no es el complejo con tu hermano o tu hermana, no es esa tu identidad. Y tu identidad tampoco es el complejo de culpa original, no. Tu verdadera identidad es ese ser espiritual indeterminado que solo puede llamársele Dios. Esa es tu verdadera identidad. Entonces eso es lo que nos dice Mierdat. ¿Qué hora es? Ya vamos. Y dice, por lo cual su conciencia se expresa, nunca es clara ni tiene un significado preciso. Solo te queda un minuto. Y su comprensión es turbia, y su vida está en desequilibrio, en la confusión 3 veces confusa. Por eso los hombres piden ayuda. Sus gritos de angustia resuenan a través de los eones, más allá de este tiempo, en el tiempo espiritual divino. El aire está repleto de sus gemidos. El hombre está gimiendo, sufriendo. El mar es salado debido a sus lágrimas. La criatura que más sufre es el hombre. Sufre tremendamente. La tierra está surcada por sus sepulturas. Los cielos están ensordecidos por sus plegarias. Está clamando en todo momento. Y todo esto porque todavía no sabe el significado de su yo, que para él son los pañales y la criatura que en ellos está envuelta. Gracias. ¿Finalizo? Sí.